Ok, jóvenes. Empezamos. Bueno, vamos a hablar ahora del dibujo, ¿sí? Vamos a entrar en el tema de dibujar, porque acuérdense que hablamos de que para poder hacer nuestras maquetas y nuestros modelos tenemos, bueno, ese es el nombre del curso, ¿verdad? Pero hay una infinidad de recursos, como ya vimos en el video pasado, de tipos de dibujos que nosotros podemos hacer para representar bidimensionalmente y tridimensionalmente los objetos y pues más aún esos objetos primero comunes que queremos agarrar habilidad para representar, pues después vamos a ir a representar pues a la obra arquitectónica, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante. Lo primero que podemos hablar son de las características de la línea. Bueno, eso es algo que, lástima que no tenemos aquí un pizarrón, lo más cercano son estos croquis que hice bastante extraños, no tenía yo buenos plumones, entonces concéntrense en lo que está en rojo, ¿verdad? Vamos a empezar por lo básico, o sea, vamos a ir al inicio de todo esto. Si nosotros hablamos de definiciones matemáticas, que es un punto, ¿verdad? Un punto ¿para qué nos sirve un punto? ¿Qué sirve? ¿Qué demarca? Pues demarca ubicación, ¿verdad? Si está en una recta, pues nos puede demarcar o indicar distancia, ¿sí? Pero hablando de dibujo, el punto, pues obviamente no tiene dimensión, no tiene anchura ni altura, pero sí nos puede marcar ubicación. ¿Qué pasa? El punto, pues, es cuando nosotros saltamos nuestro lápiz o nuestro bolígrafo, pues va a marcar un punto, ¿verdad? Marca ubicación. Por eso es ese puntito rojo que está así como que delimitado con dos flechitas negras. Ese es un punto. No tiene dimensión, pero creo que hay unos chicos esperando entrar a la sesión, Pau. Ahí velos agregando, por favor. De ahí, ¿qué pasa si el punto nosotros lo movemos? Eso ustedes yo creo que ya lo vieron en la escuela. Si nosotros el punto lo movemos, al hacer una sucesión de puntos, pues nos genera una línea, ¿verdad? En una dirección y posee una dimensión ya. ¿Qué dimensión? Pues la longitud. Si nosotros el punto lo movemos de manera en zigzag, pues nos va a dar un distinto forma de línea. Si lo movemos haciendo un semicírculo, pues nos va a formar una línea curva. Si lo movemos así totalmente recto, nos forma una recta de sucesión de puntos. Cuando nosotros esa recta la intentamos mover ortogonalmente, fíjense cómo está ahí dibujado en una flechita, o sea, de forma recta, la línea se traslada en una dirección y forma un plano, ¿sí? Es una sucesión de líneas, el plano. Si nosotros la forma la movemos de manera irregular, o sea, ¿en qué forma movemos la recta? Irregularmente, imagínense que avientan así una recta, un bastón al aire y en la forma en que vaya cayendo, nos formará también un plano, pero con una superficie irregular, ¿verdad? De superficie irregular, no como este planito tan derechito que está dibujado. Bueno, siguiente diapositiva. ¿Qué pasa si nosotros ya tenemos ese plano y ahora lo trasladamos? Movemos el plano en una dirección. Si lo hacemos con un movimiento ortogonal, o sea, recto, de ese plano se nos va a generar ahora un volumen, ¿sí? Imagínense una rebanada de pan, de esos panes de caja, por no decir una marca. Tenemos una rebanada de pan, si nosotros lo movemos, lo trasladamos, o sea, es decir, que tenemos una serie una sucesión de planos que se nos forma pues un volumen, ¿verdad? Como la bolsa de pan Bimbo, tenemos un prisma rectangular. Entonces, bueno, ya generamos un volumen al mover el plano. Si nosotros el plano lo movemos, pero con bordes irregulares, se nos forma también una superficie y también se nos puede formar un volumen, pero no regular, puede ser irregular. Imagínense aventar el plano en cualquier dirección. ¿Han visto cuando la gente se acuesta en la nieve y empieza a agitar los brazos y las piernas? Pues genera precisamente unas superficies, unos planos que parecen como alitas de ángel, ¿verdad? Bueno, eso es muy importante porque tanto nos sirve en el dibujo y nos puede, de hecho lo vamos a necesitar siempre porque pues es la base de todo lo que queramos nosotros formar en la representación tanto bidimensional como tridimensional. Siguiente diapositiva, Pau.
Bueno, ahora vamos a hablar de otro elemento importante. Si estamos hablando de las características de una línea, ya vimos cómo se genera una línea, empezamos hablando por el punto, pero ahora vamos a hablar otra importancia en la línea. La línea también va a tener una intensidad, una jerarquía, una escala de grises. El grafito, que es el carbón hecho una barrita para poder dibujar, puede estar suelto, metido en una barra de madera, formando un lápiz, en una mina, en un portaminas, etcétera. El grafito, nosotros de acuerdo a la fuerza que pongamos para moverlo, para presionarlo, pues nos dará una intensidad. Pero también existen lo que les hablaba hace rato de los lápices esos azules de dibujo. También hay lápices que ya vienen graduados, sí, que el grafito que tienen viene más oscuro o viene más claro, de acuerdo, o sea, viene más espeso, más suave o viene más duro. Entonces, el grafito viene graduado y nos ayuda también a tener esa jerarquía de las líneas. Es decir, que podamos tirar líneas grises hasta líneas negras. Vamos a hablar de qué es el grafito. El grafito, que lo ponemos con la letra B, viene del inglés que significa black, o sea, negro. En grafitos, en los lápices nos venden desde unos muy blandos que consiguen un negro muy intenso, muy así marcadísimo, como si agarráramos un carbón, hasta uno que sea muy tenue, que sea el grafito H. El H viene de la palabra hard, que significa duro. Estos son lápices con un grafito que deja muy poca huella en el papel. Es ideal para que hagamos los primeros esbozos, es decir, unas líneas que nada más sirvan de guía, por ejemplo, cuando hacemos acuarela, pues no queremos que el grafito quede ahí impregnado en el papel para que al momento de poner la acuarela pues se manche, ¿no? Se haga un embarradero de grafito. Entonces nos sirve mucho, incluso para hacer trazos preliminares en los dibujos y no luzcan sucios. Tal vez yo creo que esa es la clave para que los dibujos estén limpios, el saber elegir qué grafito utilizar. Y el H es entre más amplio es el número H, mayor es su dureza, como pueden ver ahí en el círculo. Un lápiz 9H pues es durísimo, es casi un clavo, ¿no? Nada más hace una marca casi en el papel. Y en cambio un lápiz 9B pues es negrísimo, ¿no? Oscurísimo. Entonces tienen diferentes usos, desde luego que sí. Cuando hemos agarrado la carrera un lápiz para hacer una anotación y resulta que es un lápiz así súper H, muy durísimo, pues ni siquiera se puede ver lo que anotamos, ¿verdad? En cambio, si agarramos un lápiz muy B, por ejemplo un 8B, un 9B, y anotamos un recado con ese lápiz, ya luego nada más doblamos el papelito y con lo que se talla queda todo manchado de negro y tampoco se puede leer. Entonces quiere decir que se comportan diferente los B que los H. Pero también existe el grafito HB, que es el punto medio. Un un grafito HB es el punto medio entre blando y duro. Y pues, pensaríamos que es como el cero, ¿no? En el origen, en esa escala de grises. O sea, el punto medio, no el cero, el punto medio. Bien, siguiente diapositiva, Pau. Ahora vamos a hablar de otro elemento. Ya vimos que el grafito nos va a ayudar a que nosotros, mediante el poder nosotros modular tanto la fuerza que le aplicamos al lápiz como el lápiz que elegimos utilizar, H o B, de esa manera nosotros podemos hacer un abanico así enorme de escala de grises. Eso determinantemente va a marcar volumetría, profundidad, cercanía, lejanía, ya lo verán, lo vamos a ver en unos ejemplos de unos bocetos. Otro elemento muy importante en la representación, aparte de la calidad de línea, la calidad y jerarquía de línea, es la escala, ¿sí? Vamos a hablar acerca de la escala. ¿Qué es la escala? Les enseñé hace rato un escalímetro. A lo mejor alguno de ustedes nunca lo ha usado y seguramente de otros sí. En la arquitectura y en el diseño es determinante el manejo de la escala. Es decir, con la escala nosotros podemos representar de manera reducida o ampliada enormemente la realidad, ¿sí? Podemos dibujar, por ejemplo, desde un tornillito, que queremos ver el detallito de cómo trabaja, hacerlo más grande para poder ver el detalle, o del ensamble, por ejemplo, de alguna pieza mecánica, como también podemos, siempre es más utilizada, el reducir una escala.
que es, por ejemplo, aquí tenemos una fachada que nos dice que es una escala 1:200. Quiere decir que este dibujito, este ancho del dibujito que viene siendo así, si yo empalo mi mano encima del dibujo, es así como 4 dedos míos, ¿no? Ese tramo de dibujito, si yo lo aumento 200 veces, o voy empatando el dibujito 200 veces, así que lo imprimiera yo y lo fuera pegando uno junto a otro, uno junto a otro, me quedaría entonces todo el ancho real de esa fachada. Está 1:200. O si yo pudiera así mágicamente agarrar ese dibujo y ampliarlo a 200 veces más, quedaría entonces el tamaño real de la fachada. A un lado tenemos una escala muchísimo más pequeñita, ¿verdad? Entre más grande se lee la cifra, más pequeñita es la escala, o sea, es a la inversa. Una escala 1:2000. Quiere decir que esa porción que estoy viendo ahí, de ese plano, de ese mapa, se ve que es así como una distribución urbana, una vialidad, con unas manzanas, o sea, es un plano de una localización. Sí, ese dibujo equivale a 2000 veces la realidad, ¿sí? En arquitectura manejamos infinidad de escalas, porque queremos representar muchísimas cosas. Queremos representar desde fraccionamientos, a lo mejor en planes de desarrollo municipal, queremos representar zonas enormes, manchas urbanas, manejamos escalas muy, muy pequeñitas como cerros, tal vez curvas de nivel, terrenos poligonales, cosas muy grandes, incluso carreteras, imagínense. O a lo mejor si estuviéramos hablando de un diseño de un muelle, imagínense todo lo que tenemos que dibujar, ¿no? En millas marítimas. Entonces manejamos escalas pequeñitas, como también dibujamos cosas en escalas muy grandotas, ¿no? Por ejemplo, que yo quisiera dibujar pasando por los arquitectónicos, las fachadas, las plantas, los cortes, que siempre se representan por excelencia en escala 1:50, porque es donde más se entienden, eso anoten los sus apuntes. La escala 1:50 pues es la escala así como más estándar, ¿no? Para el dibujo arquitectónico. También lo represento en 1:100, o sea, un poquito más chica, cuando mi proyecto es muy grande, pero pues obviamente que se reduce el detalle, se hace más chico, o en escala 1:200, como este que está aquí. También represento a veces en escala, ya dije 1:50, es así como que la ideal para entender, pero también puedo representarlo en escala 1:25, que ya es muy grandota, donde quiero ver a lo mejor a detalle, a lo mejor el ensamble de un mobiliario, quiero ver cómo es que va la madera o las pijas, no sé. Y también puedo hacer en escala 1:20, 1:10, en detalles a lo mejor estructurales que quiero percibir, a lo mejor el cordón de la soldadura o los diámetros de las varillas. Manejo a lo mejor en escala 1:5 y a lo mejor algún día dibujaré una pieza en escala 1:1, o sea que la voy a dibujar tal como es, ¿verdad? Sería una pieza no tan grande, obviamente. Entonces, en arquitectura, bueno, en construcción, manejamos una gama enorme de escalas. Hay algo muy curioso cuando la gente, por ejemplo, en Pemex, ¿no? Cuando están diseñando a lo mejor una red para bombear petróleo de manera submarina y tienen que dibujar el relieve del fondo del mar, pero pues estamos hablando de muchos kilómetros, ¿no? De largo. Entonces manejan escalas, dobles escalas. Una escala la manejan muy pequeñita para hacer la longitud del tubo por donde viene, o la manguera por donde viene el petróleo, y para medir la profundidad, a lo mejor no está tan profundo, manejan una escala un poquito más grande, ¿sí? A lo mejor manejan en escala 1:2000 la manguera en su longitud y en profundidad para ver el lecho marino manejan a lo mejor una escala 1:1000 o 1:500, ¿sí? A mí me ha tocado ver planos de Pemex y manejan dobles escalas, ¿verdad? Nada más que se ven raras, se ven así como si fuera, pues se ven como deformes, ¿no? Como mal proporcionados esos planos, pero se ven interesantísimos, los que son de la topografía del fondo marino. Bien, siguiente diapositiva. Bueno, me gustaría que si alguien tiene una duda, me interrumpieran, porque a lo mejor lo que estoy diciendo para mí queda claro y para ustedes no.
Quien quiera hacer una pregunta, por favor.